De 9 a 10, la pared del blastocito tiene un grosor de una célula, excepto en una zona que equivale de 3 a 4 células, entre células internas y células externas. Las internas se convierten en el embrión, mientras que las externas penetran la pared del útero y así transforman en placenta. La placenta también produce varias hormonas necesarias para así mantener el embarazo. Un ejemplo de ellas es la gonadotropina coriónica humana, es la que evita que los ovarios se liberen más óvulos y estimula para segregar estrógenos y progesterona de forma continua. La placenta también transforma oxígeno y nutrientes de madre al feto y también los materiales de desecho del feto a la madre. Día 10 a 12. Algunas de las células de la placenta se convierten en la capa externa de las membranas, que se llama corión. Alrededor del blastocisto, otras células también se desarrollan, como la capa interna de las membranas, que es el saco amniótico. Cuando se forma este saco, más o menos es de 10 a 12 alrededor del blastocito, ya se considera que es un embrión. Esto llena el líquido, que es un líquido claro, que nosotros llamamos líquido amniótico, y esto expande para envolver al embrión y desarrollar hasta que él flote en su interior. Desarrollo del embrión. Se desarrolla en el interior del saco amniótico bajo el revestimiento del útero. Esta fase se caracteriza por la formación de la mayoría de órganos internos y de la estructura externa del cuerpo. Entre la semana 3 y 5, la mayoría de los órganos comienzan a formarse alrededor de 3 semanas después de la fecundación, lo que equivale a 5 semanas de embarazo. En este momento, el embrión se alarga y empieza a entreverse en una forma humana, como comienza a desarrollar la zona que se convertirá como el cerebro, la médula espinal, el tubo neural. Entre la semana 16 o 21, el corazón y los principales vasos sanguíneos empiezan a desarrollarse del feto. El corazón comienza a bombear líquido por los vasos sanguíneos hacia el día 20. Y el día 21 aparecen los primeros glóbulos rojos, que son los eritrocitos, que son los vasos sanguíneos que continúan a desarrollar el embrión en la placenta. El día 60, la semana 8 aproximadamente, la placenta forma diminutas proyecciones pilosas, que son las vellosidades, que extienden hacia el interior en una pared uterina, en la cual desarrollan estas vellosidades los vasos sanguíneos del embrión, que pasan por el cordón umbilical hasta la placenta. El día 70 o 90, semanas 10 o 12, casi todos los órganos terminan de forma unas 10 semanas después de la fecundación, lo que equivale es que en las 12 semanas de embarazo el embrión flota en el fluido, que es el líquido amniótico, en la cual se almacena en la bolsa amniótica. El líquido amniótico ofrece un espacio en que el embrión pueda crecer libremente, y esto protege al embrión de las lesiones. Para la semana 10, el embrión se considera ya un feto. Es que durante esta fase las estructuras ya formadas crecen y se desarrollan todos los aspectos. Son indicadores a la edad gestacional, en la cual a las 12 semanas de embarazo el feto llena completamente el útero. A las 14 semanas puede identificar el sexo del feto, en la cual ya sabemos si es niña o niño. Entre 16 y 20 semanas, la mujer siente por primera vez los movimientos del feto, en la cual ya han estado embarazadas y suelen percibir los movimientos del feto unas 2 semanas antes de las que son primogénitas. A las 24 semanas, el feto podría sobrevivir fuera del útero.
porque los pulmones siguen madurando hasta casi cuando ya sea el momento del parto. El cerebro acumula células nuevas durante todo el embarazo y durante el primer año de vida después del nacimiento. Los pulmones siguen madurando hasta casi el momento del parto y el cerebro acumula células nuevas durante todo el embarazo y durante todo el primer año de vida, desde el nacimiento. Mientras que la placenta se desarrolla, extiende pequeñas proyecciones pilosas, que son las vellosidades en la pared del útero. Estas proyecciones se ramifican en una complicada disposición arbórea. Sí, arbórea. Esta disposición aumenta enormemente la zona de contacto en la pared del útero y la placenta, de modo que esto puede intercambiar más nutrientes y más productos de desecho. La placenta está formada entre las 18 y 20 semanas, pero pues sigue creciendo durante el embarazo y en el parto más o menos pesa alrededor de 500 gramos. Buenas tardes, yo les voy a explicar las semanas de gestación. Es un desarrollo por el cual la mujer lo presencia durante el embarazo, que se desean varios cambios en lo que próximamente pues será el bebé. En la primera semana ocurre ya la menstruación, la última menstruación de la mujer, y en la segunda semana ya se empieza, gracias al ovocito, va a permitir la formación del óvulo, que se va a posicionar en las trompas de falopio, y en la tercera semana pues ocurre ya como tal el coito, que va a permitir la liberación de espermatozoides que van a pasar por el cuello uterino, los más fuertes, y van a ingresar, se van a unir al óvulo. Solamente uno va a poder ingresar al óvulo dando como formación el cigoto. Él emprende un viaje para llegar hasta el útero y durante ese viaje va a permitir la formación de la módula, que es el conjunto de células que ocurre como una división celular que las va a revestir las membranas. Llega acá al útero y se va a unir al endometrio, que es donde se va a llenar de sangre de la madre, por la cual le va a dar soporte a lo que próximamente vamos a conocer como blastocito. Ya como tal va a permitir la formación del embrión en la cuarta semana, como vemos acá, y lo va a revestir una capa que va a ser el saco vitelino, que próximamente pues va a ser la placenta. En la semana 5 ya va a permitir un proceso que se llama diferenciación, por el cual diferentes células van a adoptar diferentes funciones y van a permitir la formación de estructuras y sistemas del embrión, permitiendo la formación primero del corazón, del cerebro y de la médula espinal. También se va a permitir la formación de células sanguíneas como las neuronas y las nefronas. En la semana 6 podemos encontrar el saco vitelino, las vesículas ópticas, que próximamente van a ser los ojos. Se va a diferenciar ya cinco partes diferentes del cerebro, 5 áreas. Va a estar más desarrollada la médula y va a empezar el crecimiento de las extremidades, los brazos y las manos, junto con la semana 7 que se va a presenciar ya los latidos rítmicos del embrión. En la semana 8 y 9 ya se va a poder ver sus costillitas, los codos empiezan a formar ya están las extremidades más alargadas, ya se pueden identificar más, los dedos también ya están un poco ya más formados y los pulmones se empiezan a formar. Y va a tener folículos pilosos, que es un vellito muy finito que le va a empezar a salir al embrión. Ya acá en la semana 13, en la última semana, ya finalizando la semana 13, se le considera como fetico,
ya va a tener los párpados, ya va a tener sus genitales, ya sus extremidades están mucho más largas, están mejor formadas, ya tiene sus uñitas y ya va a estar mucho más grande. En la semana 14 a la 17 ya va a presenciar movimientos fetales leves, pero ya los va a tener, ya va a poder realizar movimientos de succión, ya está mejor formados sus oídos y sus ojos. En la semana 19 a la 21 ya va a estar mucho más grande, ya puede tragar su líquido amniótico, ya puede, ya está más activo, ya puede oír, ya presencia más movimientos bruscos y ya se puede escuchar muchísimo mejor los latidos de su corazón. Acá en la semana 23 a la 25, acá ya es como tal el crecimiento del feto, ya mucho mejor, ya su cabecita está más grande, ya tiene pestañas y cejas, ya sus ojitos están muchísimo más formados, ya puede formar puños, y ya se puede ver la formación de sus puños, ya acá realiza sus primeras heces y ya acá en la semana 31 a la 35 ya está por completamente formados sus ojos, ya acumula mucha más grasa, ya se empiezan a formar sus huellas digitales, ya tiene varias vías respiratorias, ya tiene bolsas que son sus pulmones y aquí ya puede responder a ciertos estímulos como las caricias que le realiza la madre en la pancita. Ya acá de la semana 39 a la 40 ya está muchísimo ya más formada, claramente ya tiene vellitos en su cabecita mucho más gruesos y densos. Aquí ya tiene completamente formados sus huesos, aquí estaban formados pero ya blandos, ¿sí? Aquí ya están mucho más fuertes sus huesitos, sus músculos también, su corazón también y ya tiene ciertos comportamientos de hábitos en sus horas de sueño y de despertarse. Y ya aquí estaría preparado para el trabajo de parto. Buenas tardes, hoy les voy a hablar acerca del trabajo de parto, que consiste en 3 etapas. El trabajo de parto es como tal un proceso en el cual la madre se prepara y se dispone para dar a luz a su bebé. Esta primera etapa se conoce como dilatación, está dividida en 2 fases, una temprana y una pasiva, y una activa, perdón. En la fase temprana, entonces, van a haber varios indicadores. Uno de ellos es que el bebé se va a posicionar de forma fetal, esto quiere decir que va hacia la pelvis, y otro factor es en el cual van a ocurrir las famosas contracciones. Estas contracciones van a ocurrir más o menos de 5 a 20 minutos y van a durar de 30 a 70 segundos. En esta fase las contracciones son leves y van a permitir que el cuello uterino se adelgace y se expanda. Entonces, al ocurrir esto, va a salir el famoso fluido mucoso marrón rojizo. Este fluido es como un tapón, ¿sí? que está en el cuello uterino y este va a salir. Cuando sale esto, va a ocurrir otro indicador, que es cuando decimos que rompió fuente. Cuando rompe fuente la madre, va a salir líquido amniótico, o sea, esto quiere decir que el saco se va a romper y en algunas mamás puede presentar goteo, en otras puede aparecer como tal el chorro.
Y ya aquí va a dar entrada a la fase activa, que es donde ya las contracciones van a ser más seguidas y más fuertes, van a durar más y ya completamente se va a dilatar, más o menos unos 10 centímetros, y ya va a dar paso a la etapa 2. En esta etapa 2 se conoce como expulsión, ya acá como tal es que el bebé sale de la placenta del útero. Esta se divide en 4 fases. La primera es la presentación de la cabeza. Entonces acá el bebé va a mirar hacia la espalda de la madre, todo el cuerpo se va a girar hacia la espalda de la madre y ya como tal se va a asomar la cabecita del bebé. Cuando el médico presencia esto, realiza un corte vaginal en algunas madres para que pueda salir fácilmente la cabecita. Entonces este corte se conoce como episiotomía. Y al realizar ya el corte, ya la madre realiza, pues empuja según lo que le diga la partera o el médico. Y ya sale la cabecita. Luego de salir la cabecita, entonces se va a realizar como tal la expulsión de los hombros. Entonces estos van a salir uno a la vez. Entonces primero va a salir el hombro anterior, como podemos ver acá, y luego va a salir el hombro posterior. Ya después de salido los hombros ya va a ser como tal el parto un poco más sencillo y va a salir el resto del cuerpo del bebé, permitiendo que se corte el cordón umbilical. Al cortar el cordón umbilical va a permitir la entrada a la etapa 3, que se llama alumbramiento. Otro dato, en la etapa 2 dura más o menos de 5 minutos, de unos minutos a 3 horas. Y ya la etapa de alumbramiento dura más o menos de 12 minutos a 30 minutos, que van a ocurrir unas contracciones leves, donde la madre va a permitir la salida de la placenta del útero y ya ocurre como tal el contacto físico del bebé y la madre, y ya después ocurre el amamantamiento y así concluiría el trabajo de parto. Buen día, compañeros, mi nombre es Carol Portal y a continuación les voy a hablar sobre las etapas prenatal y postnatal. Esta es la etapa prenatal. Este es el desarrollo de la etapa prenatal, que abarca desde el momento de la concepción, es decir, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, hasta las 40 semanas de edad gestacional o hasta el momento del parto. Durante los 9 meses que normalmente dura el embarazo, el óvulo fecundado se desarrolla siguiendo unas fases que son la preembrionaria, la embrionaria y la fetal. El concepto de desarrollo prenatal o intrauterino se utiliza para hacer referencia de estas 3 etapas. Primero empezaremos hablando de la etapa germinal o preembrionaria. Esta es la más breve de las 3. Va desde el momento de la fecundación hasta las 2 primeras semanas, donde el huevito se implanta en el útero. Dado que el embarazo no suele detectarse después de un mes aproximadamente, pues la mujer aún no es consciente de la fecundación. En este periodo de tiempo, el óvulo fecundado o cigoto desciende por la trompa de falopio hasta llegar al útero. Ahí es donde se implanta aproximadamente entre el 8º y el 10º día de gestación. Cuando esto sucede, comienza a desarrollarse la placenta. Pues durante este proceso el cigoto se autorreplica repetidamente y esta división da lugar primero a la mórula y más adelante a la blástula y finalmente al embrión. Entonces, durante la primera semana, el futuro embrión no crece porque pues se encuentra contenido dentro de la zona pelúcida.
posteriormente, pues ya implantado en el útero, empezará a desarrollarse rápidamente a partir de un proceso de diferenciación celular. La presencia de agentes nocivos externos como infecciones, enfermedades de la madre o determinadas sustancias puede provocar abortos espontáneos o bien no afectar en absoluto pues al preembrión, pues si se da durante esta etapa o esta fase del desarrollo prenatal. Ahora voy a hablar sobre la etapa embrionaria. Esta etapa va desde la finales de la segunda semana hasta la octava semana de gestación. En esta etapa el feto va a formar todos sus sistemas, como el sistema nervioso, el respiratorio, el cardiovascular, el digestivo y el urogenital. El bebé se va a formar por completo en esta etapa embrionaria. Todo esto se forma a partir de 3 estructuras, que son, primero, el ectodermo, que dará lugar al sistema nervioso y a la epidermis. El mesodermo surge en los huesos, músculos y sistema circulatorio. Y en el endodermo, estas células se diferencian como células del sistema respiratorio y digestivo. Pues durante esta etapa o fase, el embrión adquiere los rasgos físicos básicos a nivel interno como externo, así la cabecita, carita, extremidades, sistemas corporales, órganos internos empiezan a desarrollarse y también aparecen sus primeros movimientos. Además, maduran las partes superiores del cuerpo, así como las más cercanas a la médula espinal. Este patrón de crecimiento se mantendrá durante los primeros años de vida. El futuro bebé va a ser muy vulnerable a los agentes nocivos como medicamentos, droga ilícita, enfermedades de la madre, como lo dije anteriormente, consumo de bebidas alcohólicas, pues dado a que los órganos y sistemas fundamentales se están desarrollando. Estos agentes nocivos pueden provocar daños irreparables y pues también alterar el crecimiento normal del feto. Y por último tenemos a la etapa fetal. Esta va desde la semana número 9 hasta la semana 40 o el parto. En esta etapa el feto va a crecer y coger peso hasta la semana 40 aproximadamente. Donde la mujer pues va a dar a luz de forma natural o por cesárea. La etapa fetal, en esta etapa se constituyen las funciones fundamentales del cuerpo. Pues este es el estadio más largo del desarrollo uterino, que abarca pues de la 9 semana a el momento del parto. En este periodo el organismo del feto se prepara para la supervivencia fuera del útero de la mamá. Entre otros aspectos, el sistema inmunitario se refuerza por la obtención de anticuerpos maternos y aparece una capa de grasa de su piel para mantener el cuerpo en una temperatura estable y adecuada. Los agentes nocivos pues ya no se ven como con tanta importancia, no afectan tanto como en las anteriores semanas. Pues hay veces que afecta en cuanto a estos agentes nocivos, pues puede que puedan afectar de cierta manera al feto, pero no es tan grave como al principio. Ahora pues vamos a continuar con la etapa postnatal. Esta es la consecuencia inmediata del nacimiento y pues complementa a esta etapa, la etapa prenatal. La etapa postnatal comprende varias fases o periodos que va desde el nacimiento hasta la muerte del ser humano. Me voy a referir al periodo del nacimiento y primera infancia. El recién nacido deja de ser feto cuando sale del vientre de su madre.
y se llama recién nacido neonato, hasta que cumple sus 28 días de nacido. La etapa postnatal inmediata es importante, pues es una de las etapas más delicadas donde el ser humano va adquiriendo una serie de conocimientos y habilidades que le permiten la supervivencia. La más importante es pues pegarse al seno de su mamá, o sea, al inicio de la lactancia, porque cuando un bebé nace busca al seno instintivamente porque tiene esa capacidad y pues así comienza a alimentarse. La lactancia materna es clave porque pues es lo natural, es la mejor vacuna que el bebé puede recibir de su madre. A través de la leche materna pasan elementos que al bebé le permiten tener defensas y reforzar su sistema inmune. El bebé en el vientre de su madre estaba en un ambiente acogedor, tranquilo, sin ruidos, agradable, y pues ellos por instinto al nacer quieren comer y pegarse pues a su mamá. Y pues ahí viene su interacción con el medio ambiente. Ellos tratan de acomodarse y adaptarse al medio ambiente. Tratan de que sus órganos se vayan desarrollando y adaptando según van pasando pues los meses. Primero pues se quieren girar, voltear, y pues ahí es donde desarrollan sus reflejos, audición, oído, y pues otros componentes que tienen que ver con esta etapa son los sentidos como el olfato, el gusto, el tacto, y comienzan las primeras palabras eh, que vocalizan como mamá o papá, y pues todo eso hace parte del desarrollo en ese periodo. En los primeros 6 meses de la etapa postnatal, ellos van a estar preocupados por dormir y comer. Algo muy importante es que la estimulación temprana de 0 a 6 meses contribuye con el desarrollo motor y psicomotor del bebé y le da la capacidad de desplazarse posteriormente. A partir de los 6 meses, los bebés tienen muy buena visión, oyen bien, siguen sonidos, mueven su cabeza pues de un lado a otro, y si oyen por ejemplo la voz de su mamá. Y las mamás que pues hacen estimulación temprana a sus bebés pues tienen muchas ventajas, ya que ellos responden positivamente y pues esta estimulación es clave y vital. Esto es algo muy importante para la etapa del bebé, pues porque es una etapa también de interacción y de conocimiento de su medio. El cerebro es el órgano que más crece al final del embarazo y hasta el año lleva un proceso de crecimiento rápido. Y cuando nace el bebé, el tamaño de su cabeza es de 35 centímetros. Cuando tiene un año, mide aproximadamente 50 centímetros. El cerebro necesita espacio para desarrollarse. Los huesitos de la cabeza se cierran completamente sobre los 2 años de edad aproximadamente. Si los huesitos del cráneo se cierran antes, el cerebro no puede crecer más, y lo que conlleva a serios problemas, y pues se debe buscar la manera de dar el espacio para que el cerebro termine de crecer y poder desarrollarse. En el periodo de la primera infancia, que inicia desde el primer año de vida hasta los 6, es una etapa caracterizada por el aprendizaje de capacidades y habilidades como la adquisición del lenguaje, que se da en los niños aproximadamente de 1 a 3 años, interacción con el entorno. También está la de la obstinación, de querer hacer lo que ellos quieren, que sucede más o menos desde los 2, 3 años. La etapa de juego de 3 a 5 años, interacción con sus amistades, socialización, desarrollo psíquico e inquietud a los 6 años. En cuanto al desarrollo de la independencia, este se va adquiriendo después del nacimiento y a medida que la persona crece y se adapta pues a su medio. En mayor medida lo pueden lograr los niños a partir de los 4 o 6 años de edad, que empiezan pues con sus amigos a formar amistades, a aprender reglas de juegos, siguen instrucciones más fácilmente y desarrollan pues destrezas de vida importantes. Esto es pues la explicación de lo que es la etapa prenatal y la etapa postnatal. Muchas gracias. Voy a indicar pasos específicos que una mujer debe tener en cuenta para un buen desarrollo de su embarazo.
Entonces, exámenes médicos desde su primer mes. Es muy importante porque en su primer cita el médico le indicará su dieta, algunos suplementos vitamínicos como calcio, ácido fólico. También debe hacer ejercicio. Esto evita que se suba de peso. Una mujer embarazada más o menos se sube de peso 12 kilos y consume aproximadamente 3.000 calorías diarias. Entonces, por eso es muy importante una buena alimentación para que el peso que sube sea de calidad. También voy a hablar de unas enfermedades que se transmiten por alimentos y ahí pueden perjudicar al feto. Entre ellas está la listerosis, que es una bacteria que se encuentra en vegetales, en la leche. Cuando esta bacteria atraviesa la placenta, puede ocasionar parto prematuro, feto muerto y también problemas neurológicos graves. También está la toxoplasmosis. Este es un parásito que puede vivir en las células de los seres humanos y de los animales, sobre todo en los gatos y animales de granja. En el primer trimestre es cuando más daño causa al bebé. Si el parásito atraviesa la placenta e infecta al bebé, podría provocar graves lesiones en el cerebro, de audición, ceguera y problemas de aprendizaje e incluso la muerte del bebé. También está la Anisakis y salmonelosis. Estas por lo general se encuentran en el tubo digestivo de algunos peces que comemos normalmente, como las sardinas, el salmón, el arenque y otras. Este no afecta directamente al feto, pero la infección que provoca es tratada por antibióticos que pueden dañar al bebé. La E. coli, que es llamada Escherichia coli, esta puede provocar infección y causar malformaciones en el feto. También en ocasiones muy graves ocasiona hemorragia y aborto espontáneo. También bajo peso al nacer. El tabaquismo. Las mujeres que fuman pueden transferir al bebé monóxido de carbono y nicotina. También le causa al feto, en este caso al bebé ya cuando nace, problemas respiratorios y de asma para toda la vida. La radiación ionizante causa alteración en los cromosomas y en el desarrollo y diferenciación de las células. Por esto afecta el crecimiento y el desarrollo de los órganos del bebé. Gracias. Hipótesis actuales de las fases del ciclo humano. Encontramos primero la hipótesis de Reis. Su hipótesis la llamó desarrollo multidimensional o interdisciplinaria. Dividió su hipótesis en 4 dimensiones, las cuales fueron desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Primero encontramos la desarrollo físico, que incluye las bases genéticas del desarrollo del crecimiento, como lo era físico, y de todos los componentes del cuerpo. Desarrollo cognitivo, los cuales eran el procesos intelectuales de pensamiento. Esto incluía lo que es el juicio y la solución de problemas. Desarrollo emocional refiere al desarrollo de apego, la confianza, la seguridad, el amor, el afecto y la variedad de las emociones. Como mismo lo dice, por emociones. Y el desarrollo social, que era el desarrollo de los padres y de la familia. Destaca pues lo que es el matrimonio, el trabajo, los roles vocacionales y el empleo. Y cuando describió estas 4 áreas,
se convirtió en una ciencia multidisciplinaria que tomó elementos de la biología, de la fisiología y la medicina y la educación, psicología, sociología y antropología. Por segundo, encontramos a la teoría de Sarazón, el cual era una teoría psicosocial sobre el desarrollo de la personalidad. Su teoría psicodinámica refinió y modificó la teoría que ya estaba por freudiana del desarrollo psicosexual. Su estudio se centró en las primeras etapas de la vida y del desarrollo de la personalidad, con el propósito de recalcar su convicción de que los problemas sociales de los diversos periodos son más importantes que los debidos a las dificultades de satisfacer los instintos biológicos. Como tal, su última afirmación habla del desarrollo de la personalidad continua durante toda la vida y que queda determinada enteramente de la niñez. Entonces aquí podemos ver un cuadro que se tomó, que eran las 8 etapas de Eric sobre el desarrollo psicosocial. Y pues dependía del ciclo vital, que es desde el de nacimiento hasta la vejez. Entonces ya tomamos a Kyle y Kawagui, los cuales su teoría era el enfoque ecológico y sistemático. Este recibe su nombre debido a que es una de las ramas de la biología que se ocupa de la relación de los seres vivos y su entorno y pues entre ellos mismos. Plantea el desarrollo humano que es inseparable del contexto ambiental, como ya lo he dicho, en el que se desarrolla una persona. La persona hacía parte de una serie de sistemas complejos e interactivos, los cuales eran microsistema personas y objetos en el entorno de inmediato de la persona, mesosistema conecta, que era entre sí, entre los, como lo dice ahí, microsistemas, exosti- exosistemas, situaciones sociales, que era la persona que experimentaba directamente, pero que no influía en su desarrollo. Y los macrosistemas, malas culturas y subculturas, que engloban al microsistema, mesosistema y exosistema. O sea, era una especie de conexión, como lo podemos ver ahí en la imagen, donde todo se unía, desde lo mínimo hasta lo máximo. Entonces, ¿cuál era su perspectiva del ciclo vital? Debido a que el desarrollo humano era multifactorial y que ningún modelo individual es capaz de explicarlo, afirmaban que el envejecimiento era un proceso perpetuo que consiste en crecer y envejecer, que empieza en la concepción y termina en la muerte. Ningún periodo único de la vida de una persona puede comprenderse separándolo de sus orígenes y de sus consecuencias. Además, la forma en que vive la vida está sujeta a la influencia del campo social, ambiental e histórico. Por lo tanto, las experiencias de una generación no son iguales que las otras. Vital humano. Este ciclo aborda las etapas del ciclo vital y están abordadas de esta manera. Em, la primera etapa, que es la prenatal, la que pues es antes del nacimiento. La primera infancia, que iría de 0 a 6 años. La infancia, que viene siendo de 6 a 12 años. La adolescencia, que viene siendo de 12 a 20 años. La juventud, que vendría siendo de 20 a 25 años. La adultez, que vendría siendo de 25 a 60 años. Y la persona mayor, de los 60 años en adelante. Dichas etapas son el desarrollo que tiene el ser humano, representándose en cambios biológicos, físicos, emocionales, psicológicos, sociales, y esto lo va vivenciando la persona a través de su trayecto vital. Entonces empiezo con el prenatal.
Este periodo prenatal comprende tres etapas, la cual es la primera, la germinal, que es cuando el óvulo es fecundado por los espermatozoides, la embrionaria, que es la división de las células según su fusión, y la fetal, que es la etapa de desarrollo, cuando comienzan las 12 semanas y culmina hasta el nacimiento. Entonces, empezó con la primera infancia. La primera infancia se empiezan a comer sólidos, comienzan los primeros desplazamientos de forma autónoma y, y la pronunciación de sus primeras palabras. La interacción con su entorno de manera física, como lo es, digamos, bajar las escaleras, subir las escaleras, bajarse de una silla, subirse de una silla. Y en cuanto a lo social, empieza a conocerse con otros de su misma edad y empieza como a interactuar con ellos o jugar. La infancia, siguiente, la infancia, la cual es de los 6 a 12 años, desarrolla sus habilidades cognitivas, o sea, la asociación de ideas y reconocimiento de varias figuras o formas y también de los colores y estructuras. O sea, ya diferencia ciertas cosas. La evolución de las habilidades para la lectura, lo que decía, lo de la escritura y el pensamiento lógico. Se empieza a reforzar mucho eso. Y en el plano social tiene mucha interacción en el formar los primeros vínculos fuera del hogar a raíz de la educación, pues como se va al colegio, y de la actividad retroactiva. Empezamos con la adolescencia. eh, es el aumento, empieza el aumento de estatura, cambios de peso y de talla, aparición del vello corporal, eh, eh, crecimiento mamario en caso de las mujeres e inicio de la menstruación. Empieza la aparición por el deseo sexual en ambos géneros, y la tendencia de aislarse o empieza a tener distanciamiento con el núcleo familiar. En el caso de la juventud, empieza la culminación de su desarrollo físico. El individuo empieza a experimentar un mundo con una visión más clara y más real de sí mismo. Plantea su futuro como su ahora y empieza a darle más valor, se empieza a valer por sí mismo. Entonces, empezamos con la adultez. La adultez tiene tres etapas. La primera, pues, la adultez joven, que es la mayor etapa donde hay vitalidad y harta actividad. Empieza a finalizar el desarrollo profesional, ya se empieza a ver la carrera y, y la plenitud de capacidad reproductora y madurez emocional. Esto se ve de los 25 a los 40 años. Cuando hablamos de adultez intermedia, empiezan las fluctuaciones hormonales, cambios emocionales, disminución del deseo sexual, aparición de canas y líneas de expresión en la cara y pérdida de masa ósea y muscular. Esta adultez intermedia se da entre los 40 y los 50 años. La adultez tardía, que ya es desde los 50 a los 60 años. Empieza la emancipación de los hijos, las habilidades eh, se empiezan a ver en talentos como pasatiempos y vínculos sociales, los cuales empiezan a tener más importancia, pues por lo que ya empiezan a quedarse, pues si tienen una pareja, empiezan a quedarse ya solos. Empieza la disminución del deseo sexual en ambos sexos y problemas de lubricación en la mujer y disfunción eréctil en los hombres. Esto es en la adultez tardía y como tal en la ancianidad se le empieza a llamar tercera edad. Es la tendencia bueno, hay una tendencia que es empiezan a aislarse de lo social, empiezan como a disfrutar como dice, su vejez. La aceleración del proceso de envejecimiento, esto se da a través de que la piel pierde su elasticidad y comienza a caerse el cabello. Y también empieza la aceleración de la pérdida de masa ósea y muscular. La calidad de la vejez depende de los hábitos de salud adquiridos durante todo el tiempo, durante toda su vida.
Esto se verá reflejado en el estado físico y emocional dependiendo de, de cómo se cuidar.